Muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto verlos otra vez en un estudio bíblico en casa. Hoy seguimos estudiando el libro El Evangelio de Cristo Jesús. Voy a retomar un poquito de las sesiones pasadas. Nos hablaban de las cualidades de Dios. Dios es amor, Dios es justo y Dios es santo. También nos hablaban de las características humanas, las cuales nos decían que no hay uno solo bueno y que todos somos corruptos. Así que nos podemos preguntar, si Dios es santo, ¿cómo podemos tener una relación con Él si el pecado nos aparta de Dios? Pues Dios es tan bueno que sus caminos no son nuestros caminos y que Dios siempre piensa por amor a ti y a mí. Vamos a orar para continuar y para que Dios guíe esta sesión. Dios, gracias te damos por este día, por tener el cuidado de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que guíes, que nos enseñes, que nos muestres esta tarde de lo que nos vas a hablar, de lo que quieres que entendamos cada uno de nosotros, porque a veces es muy difícil comprender de ese amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor Jesús, infinitamente por todo lo que tú hiciste y sigues haciendo por cada uno de nosotros, y a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Voy a tomar 3 puntos. El primero es que Jesús es nuestro sustituto, la cruz y la resurrección. En esta sesión solamente veremos 2. Así que voy a leer un poquito del texto del libro que dice así: el gran dilema. Si Dios actúa de acuerdo a su justicia, entonces ¿el pecador debe de ser condenado? ¿Ustedes qué creen? Si Dios perdona al pecador, entonces ¿su justicia se ve comprometida? ¿Ya no es justo Dios? La respuesta al más grande de los dilemas solo puede hallarse en el Evangelio. De este modo es que nosotros debemos de leer la palabra de Dios. En su justicia, Dios condenó a la humanidad y derramó satisfacción completa por nuestros crímenes contra Él. Entonces, sí hubo justicia. Pero el amor de Dios cargó con la humanidad, llevó nuestros pecados y sufrió el castigo que merecíamos y murió en nuestro lugar. Eso lo hizo Jesús. El mismo Dios, cuya justicia demandaba satisfacción por nuestros pecados, hizo satisfacción ofreciendo hacia sí mismo en nuestro lugar. Esto es lo que hace el verdadero Evangelio. Ese es el amor de Dios, Padre, por cada uno de nosotros. Y entregó a su único Hijo para sacrificio de nuestros pecados. Y el amor del Hijo lo motivó a entregarse a sí mismo por nosotros. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 3:16? Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos leído este texto muchas veces, pero a lo mejor no lo hemos comprendido. Así que yo lo voy a llevar un poquito a la realidad para que nos toque y podamos sentir lo que Dios hizo por nosotros. ¿Ustedes tienen hijos? Yo sí, tengo 2. A lo mejor hay alguna persona que quieran demasiado. Yo, Mayeli, cometí un delito. Este delito, la justicia me dice que estoy condenada a muerte. Pero para que a mí me perdonen esa condena, pues tú tienes que entregar a tu único hijo. Tienes que ofrecerlo, él tiene que pagar el castigo del pecado que yo hice, pero tu hijo es inocente. ¿Entregarías a tu único hijo por mí? A lo mejor no me conoces, probablemente sí me conoces, pero ¿estaríamos dispuestas a que mi hijo tome el lugar de otra persona? Y que sea condenado a muerte, ¿eh? No a cadena perpetua, no, a muerte. Eso hizo Dios por nosotros. Mandó a su Hijo Jesús al mundo
para que tomara en la cruz tu lugar y mi lugar. Y esa condena recayera en él. Y todo eso lo hizo por amor. Nuestra segunda acción es la cruz. Jesús se ofreció como sacrificio. Él murió en la cruz. Esta tortura de morir en la cruz es la más cruel en la humanidad. Este sufrimiento que culminó en muerte, lo padeció y sufrió el juicio de Dios. Imagínense a Jesús en ese momento sentir cómo, papá, está cayendo tu juicio sobre mí. Pero todo eso lo entendía Jesús, el propósito y el porqué de toda esta situación. La justicia de Dios demandaba que pagáramos por nuestros pecados. Pero imagínense la ira de Dios recayendo en cada uno de nosotros. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos en una pandemia, en una enfermedad en la cual muchos han pasado momentos muy difíciles. Y eso no quiere decir que esa es la ira de Dios. Yo no podría contestar sí o no. Eso creo yo que Dios nos los debe de contestar a cada uno de nosotros el por qué esta situación. Lo que sí es que hay que seguir orando y pidiendo, clamando a Dios, pero sobre todo pidiendo perdón por todo lo que hemos hecho. Así que imagínense esa ira de Dios en cada uno de nosotros recayendo de uno en uno. Probablemente el temor tan grande que le tendríamos al escuchar a Dios. ¿Qué pasaba con Moisés cuando subía al monte? Nada más escuchaba truenos, ¿no? Y el pueblo de Israel en la parte de abajo era así como muy expectante de, wow, un trueno, y Moisés tenía esa comunión con Dios. Ahora imagínense, si esa era la comunión, imagínense a un Dios furioso, un Dios enojado, un Dios queriendo justicia porque nosotros nos portamos mal. Así que no podríamos comprender entonces el poder en una situación en la que dijéramos, es la ira de Dios sobre ti. Recuerden que Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados. Eso no quiere decir que vamos a continuar pecando. No, eso es vivir de una forma errónea. Ahora, ¿qué pasó en estos días de pandemia? Que entonces nosotros actuamos conforme a lo que teníamos en nuestro corazón. Actuamos con miedo, actuamos con falta de fe, cuestionamos, o en verdad vivimos confiados en que Dios es bueno y que su voluntad es buena para la vida de cada uno de nosotros. Así que Jesús tomó nuestro lugar y Él sufrió el juicio de Dios. Él se hizo maldición, fue abandonado por Dios y sufrió la ira de Dios por nosotros. Ustedes dirán, ¿no que Dios es amor? Así es. Y por ese amor tan grande, no quiso condenarnos a cada uno de nosotros, sino que mandó a su único Hijo a que en Él recayera toda esa condenación. Por eso es que padeció de una forma, probablemente en este momento no poder comprender lo que Él vivió. Entonces, imagínense en ese momento Jesús lo que estaba viviendo, ese calvario que Él estaba sufriendo. Pues el amor de Dios y misericordia, por su amor, perdón, no pagamos nuestros pecados. Cristo los llevó por nosotros en la cruz. Dios puso nuestros pecados en la cuenta de Cristo y los consideró suyos y fue tratado como culpable. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 53, verso 6? Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. También que nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, o sea, es Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en esa cruz quedaron el pecado de toda la humanidad, pero si creemos en Cristo Jesús. Cristo sufrió nuestra maldición, se convirtió en objeto de desagrado y condenación para Dios. Ustedes me podrán decir, ¿cómo si es su hijo? ¿Cómo lo vio con esos ojos de desagrado? Pues sí, porque no estaba viendo a Jesús en ese momento. Dios en la cruz estaba viendo el pecado. ¿Qué pecado? Robo, violación, chisme, engaños, mentiras, miedos y un montón de cosas. Entonces no estaba viendo a Jesús directamente. Y todo esto Jesús lo hizo por amor. Todos estamos bajo la maldición de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Cuáles son? Cada uno conoce cómo somos. Yo no te voy a dar ese listado de pecados porque cada uno conocemos qué es de lo que nosotros estamos fallando. Así que Cristo pagó el precio para satisfacer la justicia divina. Fue desamparado por Dios porque tomó nuestro lugar. Lo más terrorífico, por nuestro pecado, se sentía separado de Dios. Imaginen a Jesús en ese momento, el decir, mi papá me dejó. Y tuvo miedo. Y nos dice la palabra que subió a orar y decía, Señor, Padre, que pase esta copa. Pero aún así, Jesús, hizo todo eso por nosotros. ¿Qué dice Isaías 59:2? Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Así que por eso es que Jesús dejó de escuchar a Dios. Pero obvio que no es por la relación que se rompió entre Jesús y su Padre, ¿eh? En eso sí quiero que quede algo muy claro. La relación entre Jesús y Dios siempre fue. Jesús siempre oró, Jesús siempre fue obediente y esa obediencia hizo a que fuera a la cruz para que Dios, en Jesús recayera toda esa ira, todo ese enojo por ese perdón de los pecados. No, ¿qué nos dice Mateo 26:46? A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí. Algunos manuscritos decían Eloi, Eloi. Lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió Jesús ese miedo, ese abandono de su Padre. Pero una vez más es que esa ira de Dios en la cruz no veía a su Hijo, sino veía lo egoísta que éramos, lo pecadores que éramos, fuimos o somos cada uno de nosotros. El resultado de la santidad, de la justicia y del amor por todo lo que es bueno. Dios quería, pide eso de nosotros, pero nosotros de repente somos tan egoístas porque queremos vivir de una forma corrupta, de una forma que no es agradable delante de Dios. Nos hablaban de esa santidad que pide Dios en cada uno de nosotros. Dios odia el pecado, no nos odia a nosotros como personas, nos ama. En verdad ama a cada uno de nosotros y no quiere que en verdad sigamos viviendo de esa forma. Así que si nosotros somos culpables, mereceríamos la ira de Dios, ¿cierto? Sin embargo, el amor de Cristo
tomó esa copa de ira y la bebió gota a gota, hasta que mermó la ira de Dios contra nosotros. ¿Qué nos dice Isaías 53, 4 y 5? Sin embargo, fueran nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Por Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Imagínense qué hermoso que Cristo vivió todo eso para que ese pecado ya no viviera en nosotros. Para que nosotros no estuviéramos apartados de Dios, sino que tuviéramos esa comunicación y comunión con Dios todos los días. Cristo no murió como mártir, sino que Él murió como redentor de una humanidad pecadora. ¿Crees que Cristo murió por los pecadores? ¿Permaneces indiferente a la crucifixión de Jesús? ¿Usas la cruz como una excusa para vivir en una vida inmoral? ¿Por qué? Porque ya me perdonó mis pecados, los presentes, pasados y futuros, y por eso sigo viviendo de una manera corrupta, de una manera no agradable delante de Dios. Si hoy verdaderamente comprendimos qué hizo Jesús, que tomó tu lugar, tomó mi lugar, entonces hoy tenemos que aprender a vivir de una forma diferente, de una forma agradable delante de los ojos de Dios. Y esa es una opción para cada uno de nosotros. Es una decisión de cómo quieres vivir. ¿De esa forma agradable a Dios? ¿O de esa forma que le sigue desagradando a Dios? Pero aún así, Dios te ama. Aún así, Dios siempre tiene el cuidado de ti y de mí. Aún así, Dios siempre está esperándote con los brazos abiertos y diciéndote, hijo, ven a mí. En mí descansarás. Yo te he perdonado. Deja de vivir de esa manera corrupta. Es algo muy emotivo, es algo muy para reflexionar, pero muy triste que de repente queramos vivir o seguir viviendo de esa manera, de la forma carnal. Así que hoy Dios quiere un cambio en ti y en mí. Ese compromiso no es conmigo, no es con los pastores, no es con líderes. Ese compromiso es con Dios. Así que vamos a orar esta tarde para dar fin a nuestro tema. Dios, gracias te damos por ese amor que tienes por cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias porque sabemos que fuiste obediente a tu Padre, que a pesar de todo lo que tú pasaste, de ese dolor tan grande, tú nunca dijiste no, fuiste obediente. Y quiero darte las gracias, Jesús, por morir por mí. Porque Dios en ese momento vio mi pecado. Porque Dios en ese momento vio mi enfermedad. Perdón, Jesús, porque no podemos comprender lo que tú hiciste. Porque hoy en día no valoramos lo que tú hiciste. Tú perdiste tu vida, pero hoy sabemos que estás sentado a la diestra del Padre. Sabemos que tú estás gobernando, sabemos que tú eres un Dios vivo. Sabemos que eres un Dios omnipresente. Gracias, gracias Dios, porque a pesar
de que soy pecadora, a pesar de que soy no digna, tú todos los días me sigues diciendo, Mayeli, aquí estoy. Hijo mío, aquí estoy, ven conmigo. Hoy queremos rendirnos ante ti, Jesús, ante ti, Dios, porque hemos vivido de una manera incorrecta delante de ti. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, pero hoy queremos ser conscientes todos los días de todo lo que hacemos y ya no volver a pecar contra ti. Sabemos que no es fácil llevar una vida en la cual hoy estamos viendo de tanta enfermedad, de tanta corrupción, de tanto robo, de tanta enfermedad, de tanto dolor allá afuera. Pero vivimos confiados en que tú eres nuestro Padre y cuidarás de cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que el día que partamos de la tierra, vamos a tener un lugar especial en el cielo junto de ti, en el cual vamos a poder ver a nuestros familiares. Vamos a poder ver cara a cara a Jesús y decirle, gracias. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar. Gracias, Dios, porque perdonaste mis pecados y yo no sufrí la ira en contra mía. Espíritu Santo, te pido que redargullas nuestros corazones. Tú conoces qué hay en lo más interior de nuestro ser. Si en este momento yo podría decirte, no, yo no soy pecadora, nos engañamos nosotros mismos. Muéstranos nuestros pecados y los ponemos delante de ti, Jesús. Delante de ti, Dios, para que tú los perdones. Gracias yo te doy por esta sesión, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su corazón, su sentir en este momento, mi Dios, y te pido que te quedes con ellos, en sus hogares, en sus familias. Sé el proveedor, sé la medicina, sé en este momento a quien queremos escuchar, que es a ti. Gracias infinitamente te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Los espero con la tercera acción de esta sesión. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para mí. Y nos vemos en el próximo viernes. Que Dios les bendiga.